Hola amigos de YouTube. Hoy voy a explicaros como clase de medicina la fisiopatología de las glándulas suprarrenales. Este tema se da en patología general, generalmente en tercero de carrera de la carrera de medicina. Y bueno, voy a explicarlo de una manera que creo que puede resultar muy fácil y entendible para poder luego realizar el estudio de este tema. Bien, como he dicho, vamos a ver el tema de la fisiopatología de las glándulas suprarrenales. En ella tenemos que saber, bueno, yo he realizado aquí un esquema en el cual vamos a seguir el orden de todo el desarrollo del siguiente tema. Primero vamos a ver la embriología, la anatomía, la histología y la fisiología, que sería esta línea de aquí. Una vez que sepamos eso, vamos a ver que las glándulas suprarrenales tienen una serie de hormonas que las regulan y que aparte ejercen una regulación a nivel de todo el organismo. Esa regulación va a darse dependiendo de las distintas zonas que ocupe. Entonces, como luego veremos, la glándula suprarrenal se divide en dos partes bien diferenciadas, que son la corteza y la médula. Bien, pues vamos a ver ahora lo que ocurre en la corteza. En la corteza tenemos tres capas. Tenemos una capa glomerular, una capa fascicular y una capa reticular. Bien, cada una de esas capas va a producir un elemento diferente. La capa glomerular va a producir mineralocorticoides, que luego van a producir, a su vez, bueno, el más importante va a ser la aldosterona, y cuya alteración va a dar una serie de patologías que, bueno, ahora lo veremos. En cuanto a la capa fascicular, tenemos que se encarga de la síntesis de los glucocorticoides. El más importante y el más destacado va a ser el cortisol, y va a ser el que centre prácticamente la atención de todo este tema. Luego, como tercera línea, tenemos la capa reticular, que va a ser la encargada de secretar las hormonas sexuales, que acotaremos con el nombre de DHEA. Bien, cada una de las alteraciones de estas hormonas va a dar una serie de patologías distintas. En cuanto a las patologías, y vengo por esta línea, vamos a ver que hay patologías por una hiperfunción y por hipofunción. Por hiperfunción, en el caso de la aldosterona, pues va a producir, como su nombre indica, un hiperaldosteronismo, es decir, una aldosterona alta, a lo que se le llama síndrome de Cohn, con dos N. Cuando hay una hipofunción, vamos a denominarlo hipoaldosteronismo. Bien, en cuanto a estas patologías, vamos a dejarlo aquí y seguimos con la siguiente capa que habíamos visto. La capa fascicular. La capa fascicular, que va a ser lo más importante en este tema, hemos dicho que se encargaba de la síntesis de los glucocorticoides, en concreto del cortisol. Bien, pues esto puede desembocar en una serie de patologías, como hemos visto antes, por hiperfunción o por hipofunción. Bien, por hiperfunción vamos a tener el hipercortisolismo. El hipercortisolismo o síndrome de Cushing. Más adelante explicaremos en qué consiste. Y luego por hipofunción vamos a tener lo que se denomina hipocortisolismo o enfermedad de Addison. Bien, en cuanto a la capa reticular, la tercera de las que había, hemos dicho que se encargaba de las hormonas sexuales. Bien, aquí tenemos que saber que las patologías solamente se van a dar por hiperfunción y la patología se va a llamar hiperandrogenismo. ¿Por qué solo por hiperfunción? Bien, pues solo por hiperfunción porque generalmente, aunque las hormonas sexuales no estén actuando, sí que las gónadas van a encargarse de la propia síntesis y entonces nunca va a haber una hipofunción como tal. ¿De acuerdo? Entonces sería como que suplen la función que las hormonas sexuales no llevarían a cabo. Bien, vamos ahora a pasar a la siguiente parte. Tenemos que recordar siempre este esquema, puesto que le he puesto aquí numeritos y son las siguientes partes que vamos a ir viendo. Bien, como punto número 1, decía que íbamos a hablar de la embriología, la anatomía, la histología y la fisiología. Y bien, pues vamos a ello. Aquí tengo el punto número 1, embriología, anatomía, histología y fisiología. Bien, empezamos con la E, embriología. Aquí tendríamos lo que sería el riñón, que he dibujado. Luego tendríamos encima la glándula suprarrenal,
de ahí su nombre, supra por encima y renal del riñón. Bien, y luego, si la diferenciamos en lo que sería un corte más bien histológico para poder estudiarla, tendríamos que de la cresta neural, en el desarrollo embrionario del sistema nervioso, se producirían las células cromafines, y esas células cromafines pasarían a formar la médula. Mientras que a raíz del epitelio celómico se va a formar la corteza. Bien, eso sería en cuanto a lo que nos interesaría saber para ubicarnos un poco en cuanto a la embriología. Luego, en la parte de anatomía, nos interesaría conocer, que la glándula suprarrenal se encuentra encima de ambos riñones. Existe, por lo tanto, dos en caso de que no haya ninguna patología o ausencia renal. Y ahora nos vamos a centrar en la vascularización. La vascularización se lleva a cabo por 3 arterias. Bien, esas arterias van a ser ramas colaterales de otras arterias más importantes. Bien, entonces, de la arteria diafragmática, que sería la que queda más arriba, ahora mismo, vendría la arteria suprarrenal superior. Luego, de la arteria aorta, de una colateral, saldría la arteria suprarrenal media. Y luego, tal y como indico aquí en el dibujo, esta última arteria que he pintado aquí en rojo y que da la vuelta, sería una arteria que sería una rama de la polar superior y sería la arteria suprarrenal inferior. Aquí os pongo una esquemilla así un poco global y bueno, ahí tenéis las relaciones. En cuanto al drenaje venoso, el drenaje venoso de toda la glándula suprarrenal va a ir por la vena suprarrenal, solamente por esa vía. Bien, ahora en cuanto a lo que es la histología como tal, bueno, ya hemos explicado en el esquema anterior las capas que había a nivel de la corteza, que es la que nos interesa estudiar ahora mismo para ver las patologías que he citado. Entonces, pues repetimos así rápidamente. Las capas serían 3, una capa glomerular, una capa fascicular y una capa reticular. Cada una se va a encargar de la síntesis de su elemento, que sería la capa glomerular, los mineralocorticoides, produciendo aldosterona, la capa fascicular, glucocorticoides, y daría lugar al cortisol, y la capa reticular a las hormonas sexuales. De ahí nos interesaría eso. Bien, ¿qué tenemos que saber? Pues tenemos que saber ahora lo siguiente. Esto es bastante importante. Vamos a ver ahora la fisiología. La fisiología es una cosa básica para poder entender luego la patología. Es decir, tenemos que entender cómo funciona el organismo a un nivel normal para luego poder entender cómo se producen las alteraciones y en qué medida altera el organismo de su función base. Bien, entonces, tenemos que saber que a nivel fisiológico va a existir una cascada de reacciones en la corteza. La cascada, básicamente, se encarga que haya, se explica como que hay ACTH y colesterol. Eso, ACTH y colesterol, van a dar lugar a las hormonas sexuales que antes veíamos, que os he nombrado las siglas antes, DHEA. Luego vamos a tener la aldosterona y el cortisol. Esos serían los destinos finales a los que se llegaría a través de la acción de la ACTH y el colesterol. Pero ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que todo esto no sería posible sin una enzima muy importante que actúa en estos procesos, sobre todo a nivel de la aldosterona y a nivel del cortisol, en esa cascada. Bien, esa enzima va a ser la 21-hidroxilasa. Es una enzima que media la acción del paso del colesterol, así a grandes rasgos, del colesterol a la aldosterona y del colesterol al cortisol. Como veis, aquí esa enzima la he tachado. ¿Por qué? Porque se queda mucho antes, el paso del colesterol a las hormonas sexuales se queda mucho antes de la acción de esta hormona, por lo tanto no la incluye y por lo tanto no actúa. Entonces, alteraciones de la 21-hidroxilasa, como resumen, solamente van a producir alteración a nivel de la síntesis de aldosterona y de cortisol. Bien, una vez que tenemos esto aprendido, hemos dicho era a nivel de la corteza, pero antes hemos explicado que había corteza y médula. Bien, pues vamos a la médula. La médula, ya vamos a tener aquí las catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina.
Esa va a ser su síntesis. Bien, pues ya hemos visto la primera parte del esquema: embriología, anatomía, histología y fisiología. En cuanto a las hormonas, bueno, pues ya hemos visto también algunas de las que hay. Y ahora quiero explicaros el punto número 4, que es referente a patología. Bien, entonces, como he explicado antes que había una acción aquí, en este cuadrado que he destacado aquí, de la capa fascicular produciendo glucocorticoide, produciendo cortisol, quiero explicaros algunas de las funciones del cortisol para que luego podamos entender bien la patología y si cambia algo, ¿qué ocurre? Bien, entonces tenemos eh, acciones de los glucocorticoides. Las acciones de los glucocorticoides van a ser: la primera, va a aumentar la glucemia. Aumenta la glucemia. ¿Por qué? Porque va a aumentar la síntesis de glucógeno, va a aumentar la gluconeogénesis y aumenta la resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre? Si aumenta la resistencia a la insulina, es decir, la insulina que está actuando no actuará de la manera que tiene que actuar, es decir, con tanta efectividad. Por lo tanto, al aumentar la resistencia, la glucemia se mantiene un tiempo más o aumenta en sangre. De ahí que aumente la glucemia. Bien, en cuanto al segundo punto, tenemos que aumenta el colesterol, aumenta también los triglicéridos, disminuye la HDL, que es el colesterol que comúnmente se conoce como bueno, estimula la lipólisis periférica, esto es muy importante, ahora explicaré en qué medida luego influye, y estimula la lipogénesis central. Como veis, hablamos de lipólisis, que significa degradación de los componentes grasos, y una estimulación de la lipogénesis. Génesis es formación. Entonces, si estimulamos la lipólisis periférica, ahí viene el dato, se va a producir una pérdida de grasa en las zonas alejadas del tronco. Por lo tanto, van a ser, pues, por ejemplo, pérdida de grasa en brazos, en muslos, en glúteos, mientras que estimulamos la lipogénesis, formación central. La central va a ser todo lo referente al tronco. Por lo tanto, una persona que tenga un aumento del cortisol, como luego veremos en las patologías, va a tener generalmente mucha grasa acumulada en la zona, pues la zona de detrás de la nuca, zona de la espalda, zona del abdomen, mientras que en cuanto a la zona glútea, la zona de las piernas y los brazos va a tener una grasa muy poco localizada, es decir, apenas va a haber. Bien, todo esto, por lo tanto, este punto 2, un aumento de cortisol favorece, por lo tanto, la dislipemia, que son los trastornos en cuanto a las grasas, a los lípidos. Bien, en cuanto al punto 3, aumentan el catabolismo proteico. El catabolismo proteico, ¿qué es? La destrucción de las proteínas. Bien, ¿a qué nivel? A nivel de brazo y pierna. La piel se queda más fina, se queda más débil, va a disminuir el colágeno y por tanto pueden aparecer, como consecuencia de esa piel más débil, estrías rojizas. Esto ante un aumento del cortisol. Bien, en cuanto al punto 4, va a producirse un aumento de la tensión arterial. ¿Por qué aumenta la tensión arterial? Diréis vosotros. Pues muy bien, pues esto ocurre a nivel renal. A nivel renal, el riñón va a coger y va a filtrar la orina, como hace normalmente, pero ahora mismo se va a encargar, cuando el cortisol está actuando, de retener sodio. Bien, ese sodio es volumen. Es volumen que bueno, que hace que aumente la tensión. Mientras que elimina el potasio. Al eliminar el potasio, pues bueno, pueden producirse alteraciones en cuanto al corazón, en cuanto a que pueden producirse calambres, etcétera. Pero lo importante sobre todo es que retiene sodio. Bien, en cuanto al 5, va a producirse la estimulación del folículo piloso, pudiendo aparecer vellos en zonas de las que normalmente no aparecen, incluso en mujeres. Luego lo veremos también. Todo esto lo vamos a ver luego en la patología cuando la expliquemos. Estos simplemente son generalidades para poder luego entenderla mejor, como he dicho. A nivel del punto 6 tenemos la osteoporosis. Luego tenemos a nivel del punto 7, actúa en el sistema nervioso, provocando depresión y alucinaciones. Como veis, el cortisol hace una acción bastante variada en el organismo. Por ello, la regulación del mismo va a ser muy importante, tanto en un organismo que sea sano como en un organismo que sea patológico. Hay que corregirlo, en fin, de una manera rápida.
Luego a nivel digestivo puede producirse úlceras y luego tenemos a nivel de sangre, va a aumentar la eritropoyesis y disminuye los linfocitos. Por lo tanto, bueno, las infecciones son quizá un pelín más frecuentes. Puede favorecerse que existan infecciones y, bueno, más problemas a nivel del sistema inmune. En cuanto al sistema endocrino, disminuye la potencia en el hombre y provoca alteraciones menstruales en la mujer. Siento que no se vea muy bien, pero bueno, en la cámara la cambiaré lo más rápido posible. Lo siento y pido disculpas. Bueno, seguimos. En cuanto al punto número 11, va a disminuir el crecimiento. Un crecimiento, ¿por qué? Porque el cortisol, cuando está estimulado, inhibe la GH, la growth factor, hormona del crecimiento. Entonces, bueno, pues eso. Contribuye también al aumento de la glucemia, la GH, cuando está activa. Pero bueno, aquí en este caso va a disminuir el crecimiento, pudiendo dar patología, como ahora veremos. Bien, ahora hemos hablado mucho de la patología y precisamente es lo que nos toca ahora. Bien, ¿qué tenemos que ver? Pues vamos a ver las patogenias y las patologías. Como he explicado antes, hemos visto que había una regulación por diferentes tipos de hormonas y esa regulación no la hemos situado en ningún sitio, simplemente he hablado de ella. Ahora vamos a situarla en el contexto que tiene. A nivel anatómico, tenemos una zona que se llama hipotálamo, una zona que se llama hipófisis y una zona, bueno, que ya lo hemos visto, era el riñón junto con su glándula suprarrenal. A este sistema, en general, se le va a llamar eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Es fácil, simplemente hay que decir los nombres, el eje lo van a constituir los nombres que lo forman, hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que estos van a actuar estimulándose el uno al otro e inhibiéndose el uno al otro. Es decir, hace un mecanismo de feedback. Entonces, vamos a ver cómo funciona. El hipotálamo va a producir CRH, luego este CRH va a estimular a la hipófisis, que a su vez, una vez que se ha estimulado, va a producir ACTH. Ese ACTH actúa estimulando la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal se estimula y favorece la producción de cortisol. Ese cortisol va a seguir dos vías. Una vez que, ¿por qué? Vamos a ver, eso se entiende de una manera muy sencilla. Una vez que hay cortisol, este mecanismo no puede seguir funcionando, si no, vamos, el cortisol nunca pararía de actuar y cada vez tendríamos más y más y más y más. Eso no puede ser. Entonces, una vez que hay cortisol, el propio cortisol va a ser el que inhiba su síntesis. Y lo va a hacer a dos niveles. Un nivel superior, que sería a nivel del hipotálamo, es decir, el cortisol inhibe al hipotálamo y por lo tanto esto no se fabricaría, este paso. Luego, el segundo nivel va a ser que el cortisol directamente inhibe, como vemos aquí en signo menos, inhibe a la hipófisis, favoreciendo que este paso de aquí a aquí no se produzca. Bien, tenemos que tener en cuenta que el cortisol, no lo he explicado antes y lo explico ahora, sigue un ritmo circadiano, es decir, va a variar a lo largo de todo el día, siendo su efecto o su liberación máxima a horas tempranas de la mañana, por ejemplo, pues las 9 de la mañana. Tenemos que saber que solamente el cortisol libre va a ser el que actúe en el organismo, es decir, este cortisol sale y se va a empezar a unir a proteínas y a diferentes sitios, por lo tanto eso no va a actuar. El cortisol que no se une, que está circulando libre, ese va a ser el que actúe, es decir, el que produzca su efecto. En cuanto a anomalías, bueno, como sabemos en medicina no hay nada exacto y este eje está muy bien, es lo normal, pero hay anomalías que pueden favorecer que se produzcan estas hormonas sin que este eje esté activo o esté funcionando de una manera alterada. Las anomalías van a ser que exista una CRH ectópica, bien porque haya tumores, por ejemplo, imaginemos que haya un tumor aquí, esto está actuando normalmente, se sigue inhibiendo y tal, pero este tumor está favoreciendo que se produzca más CRH, es decir, produciría CRH este nivel, que es el fisiológico y el normal, y el tumor que tendríamos aquí. Por lo tanto, aumentaría mucho la cantidad de CRH, este eje se dispararía y el cortisol aumentaría mucho. Luego tenemos también, pues igual que había una alteración por la que se aumentaba el CRH, pues hay otra a nivel del ACTH. Sigue siendo por lo mismo. Existe un aumento de nivel de ACTH ectópica.
Todo esto, como he dicho, va a contribuir a un aumento del cortisol que se va a denominar, como lo hemos dicho antes, las patologías en el índice, hipercortisolismo o síndrome de Cushing. Aquí tengo el esquema. Patología, están aquí. Hiperfunción, hipofunción. Dentro de la hiperfunción, hipercortisolismo, es decir, porque hay un aumento del cortisol, síndrome de Cushing. ¿De acuerdo? Y luego a nivel de la hipofunción, hipocortisolismo, enfermedad de Addison. Bien, seguimos con esto. Vamos a ver ahora cada uno de esas patologías. Cada una de esas patologías. Entonces tenemos, en cuanto al hipercortisolismo o síndrome de Cushing, tenemos que saber que las causas van a ser un aumento del cortisol. Perdón, la causa no. La consecuencia va a ser un aumento del cortisol, como explicaba, y las causas van a ser, le acabo de decir, un tumor que pueda secretar CRH, otro tumor que pueda secretar ACTH, por ejemplo, un error en el mecanismo de feedback. Ahora entenderéis por qué explicaba esto, porque si aquí se produce un error a nivel de esta vía, este cortisol sigue aumentando, puesto que esto no recibe su inhibición y no recibe la orden de que pare de secretar. Bien, luego también tenemos un aumento de la sensibilidad suprarrenal. Es decir, que llegue una cantidad normal de CRH aquí, de ACTH aquí, pero esto esté tan sensible que aumente la producción de una manera alarmante de cortisol. Bien, pues esas serían, por así decirlo, las causas más frecuentes de hipercortisolismo o síndrome de Cushing. En cuanto a la clínica, pues mira, aquí he hecho un muñequito que creo que es bastante ilustrativo. Empezamos y vemos que tiene vello facial, puede ser perfectamente una mujer o un hombre. Tiene vello facial y aumenta el vello corporal, como aquí vemos. Luego es característica la cara de luna llena y jiba de búfalo. La jiba de búfalo es como una especie de chepa grasa que aparece en la zona cervical. Luego tenemos que hay un adelgazamiento de los brazos y las piernas, como he explicado antes, por la lipólisis periférica que se producía y por el catabolismo proteico. Por eso explicaba antes qué pasaba y los efectos del cortisol. Van a producirse estrías, por lo que antes he explicado, de la debilidad que se produce en la piel, de la disminución de la efectividad del colágeno, etcétera. Luego, vamos a ver también que hay una pérdida del pliegue glúteo. Como he explicado antes, los glúteos se adelgazan, se pierde mucha grasa de la zona glútea y los pliegues se difuminan, por así decirlo, se pierden. Luego va a haber una hipertensión, como he explicado antes, por la retención de sodio y la eliminación de potasio. Se va a favorecer que exista un estado de diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Bueno, tipo 2, porque la insulina del individuo se seguiría fabricando de una manera normal y bueno, seguiría actuando. Pero, ¿qué pasaba? Como hemos explicado antes en las acciones de los glucocorticoides, aumentábamos la glucemia. Entonces, es posible que esa insulina no sea suficiente o que, bueno, que se altere un pelín y pueda dar un cuadro de diabetes mellitus tipo 2. Luego también va a haber alteraciones sexuales, como explicaba antes, en el hombre provocaba cierto grado de impotencia y en la mujer alteraciones menstruales, disminuyen la libido, etcétera. Bien, pues esto sería el síndrome de Cushing. ¿Cómo se diagnostica? Pues generalmente se van a hacer 4 pruebas importantes. La primera va a ser una hipersecreción crónica de cortisol. Se va a medir. Simplemente pues llegamos, medimos el cortisol que hay y ya está. Pero bueno, la más importante tal vez sean la segunda, la tercera y la cuarta. La segunda es por una pérdida del valor normal del cortisol con el ritmo circadiano. Hemos dicho que sigue un ritmo circadiano con el pico máximo a horas tempranas de la mañana. Bien, pues ese pico puede que se altere. Entonces, generalmente el estudio se hace en base a eso. El tercero, que está muy relacionado con el segundo, sería la falta de frenación con desametasona. La desametasona sería como otro glucocorticoide que frenaría, por así decirlo, es mucho más potente que el cortisol y frenaría su efecto. Entonces se realiza a nivel de este tratamiento con desametasona, esta prueba, el test de Nugent y la supresión débil. Primero se hace uno, si vemos que este no da un resultado claro, se hace el siguiente. Bien, luego tenemos las pruebas de localización. ¿A qué le llamamos pruebas de localización? Bueno, pues como hemos dicho, si el fallo está no en el cortisol, sino en el eje, hay que ver
qué parte de ese eje está fallando para corregirlo. Entonces, pues realizaríamos una medición de la ACTH, que era la que se sintetizaba a nivel de la hipófisis, y se puede realizar un cateterismo de los senos petrosos si se sospecha que exista algún tumor productor de alguna de estas hormonas ectópico. El cateterismo de los senos petrosos se inyecta se introduce una serie de, como una sonda, a los senos petrosos y se miden en ambos a la vez el nivel que hay de hormona. Si hay más nivel de hormona en un lado que en otro, es posible que estemos ante una producción ectópica de alguna de estas hormonas. Bien, ahora pasamos a la otra patología. La otra patología que había, que era por una hipofunción, como veíamos en el esquema. Esa hipofunción, en el esquema otra vez para que veáis, hipofunción, era un hipocortisolismo o enfermedad de Addison. Bien, pues esa es la que vamos a ver ahora mismo. En cuanto al hipocortisolismo o síndrome de Addison, enfermedad de Addison, la consecuencia va a ser una disminución del cortisol. Antes lo aumentábamos en el Cushing, aquí, como es por una hipofunción, el cortisol disminuye. Y va a ser por una enfermedad de la corteza suprarrenal, ya sea a un nivel crónico, porque se haya hecho una cirugía renal o suprarrenal y se haya quitado las glándulas suprarrenales, por lo tanto no va a haber producción de cortisol. Si no hay, no se produce. Y, bueno, puede producirse una disminución de cortisol cuando el eje hipotálamo y hipófisis está aún así intacto. Bien, lo que nos interesa aquí va a ser la enfermedad de la corteza suprarrenal, la que es de tipo crónico. ¿Por qué? Porque va a ser la más frecuente. Entonces vamos a ver los tipos que hay. Bien, pues esos tipos van a ser una insuficiencia suprarrenal primaria, que puede ser de origen autoinmune, ahora lo explicaremos, que tiene relación con otras patologías. Y bueno, son anticuerpos que atacan directamente a la corteza. Luego, puede tener una causa infecciosa, por ejemplo, la tuberculosis, puede dar un shock meningocócico, todo eso lo puede provocar, una insuficiencia suprarrenal primaria. Luego, tumores y luego enfermedades o hemorragias. También cirugía, etcétera. Pero bueno, como es de tipo crónico, estas van a ser las principales causas, ¿de acuerdo? La aguda generalmente es por una resección de la glándula o algo así. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal secundaria, va a ser por una disminución de la ACTH. Y una insuficiencia suprarrenal terciaria sería por una disminución de la CRH. Por lo tanto, vamos aquí. Enfermedad de la corteza suprarrenal de tipo crónico. Tres tipos. Insuficiencia suprarrenal primaria, insuficiencia suprarrenal secundaria, insuficiencia suprarrenal terciaria. La primera va a ser la que afecta principalmente a la glándula en alguna manera. Puede ser de tipo autoinmune, puede ser de tipo infecciosa, por tumores o por hemorragia. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal secundaria, avanzamos avanzamos en ese eje, pero retrocediendo en ese orden que seguíamos antes. Antes empezábamos con la CRH del hipotálamo, llegábamos a la hipófisis, de la hipófisis íbamos luego a la síntesis de ACTH que actuaba en la suprarrenal. Bueno, pues ahora hemos visto que la primaria constituye una afectación de la glándula suprarrenal como tal. La secundaria, volvemos atrás en el paso y veríamos que actuaría encima de la ACTH. Bien, pues ahí se va a producir alteración por una disminución de la ACTH. Y luego la terciaria seguiríamos hacia arriba donde estaba el hipotálamo y no habría o se disminuiría la producción de CRH. En cuanto a la afectación y clínica según las hormonas, pues vamos a ver que se pueden alterar las distintas hormonas que hemos estado hablando, que son los mineralocorticoides, los glucocorticoides y las hormonas sexuales. Bien, a nivel de los mineralocorticoides se va a producir una disminución de la tensión arterial. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir el sodio. También va a aumentar los calambres. ¿Por qué? Porque aumenta el potasio. Es decir, está pasando el efecto contrario que pasaba en el Cushing. Si os dais cuenta, en el Cushing antes lo que pasaba era justo lo contrario. Cuando aumentaba el cortisol, aumentaba la retención de sodio y por lo tanto aumentaba la tensión arterial. Y he explicado además que cuando había una disminución de potasio se provocaban... al revés. Se provocaban calambres. Lo he explicado antes y ya está. Entonces, en cuanto a los glucocorticoides, tenemos que van a producir adelgazamiento, anorexia, hipoglucemia, disminución de la gluconeogénesis y disminución de la glucogenogénesis.
Bien, esto tiene relación con lo que he explicado antes. Y luego tenemos las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales disminuyen, están disminuidas, por lo tanto, disminuyen el área sexual, disminuyen la libido, provocan impotencia, disminuyen el pelo que había en la zona axilar y en la zona púbica. Si os dais cuenta, más o menos es lo contrario de lo que estábamos viendo antes en el síndrome de Cushing. Aquí el muñeco, bueno, es quizá menos expresivo, no sé si se ve bien, es un hombre con la cara así un poco triste porque se le está cayendo el pelo. Pero bueno, os explico, la clínica sería anorexia, está delgadito, no es como el otro que estaba más bien gordo. Se producen vómitos, dolor abdominal, de ahí la anorexia. Si vomita, no come por lo generalmente. Vamos, por lo general. Si hay dolor abdominal, tampoco va a comer. Entonces se produce una pérdida de peso, anorexia. Bien, luego tenemos una disminución del peso, como acabo de decir, que va a provocar que como consecuencia de debilidad y cansancio. Bien, ahora un dato que es importante que nos puede quizá, es más anecdótico, pero puede servir para dar una pincelada importante a la hora del diagnóstico. Y es que en verano sobre todo tienen necesidad de tomar sal. Bien, para los que no sepan mucho del tema, la sal es sodio. Y el sodio es volumen. Por lo tanto, estos individuos hemos dicho que tenían la tensión baja. Al tener la tensión baja, porque están eliminando sodio, ¿qué ocurre? Que van a necesitar un aporte extra de sodio, en este caso comida salada. Le apetece mucho sal. ¿Por qué? Porque el propio cuerpo se lo pide para intentar subir la tensión arterial a un nivel normal. Bien. Luego, va a haber también una hiperpigmentación de las areolas y de las cicatrices. Es lo que se va a denominar como síndrome de la piel sucia, que puede afectar a la boca, a las encías y a los labios. Es decir, se hiperpigmentan y da como un tono así como entre marrón y rojizo que puede parecer como algo de suciedad. Por eso antes os decía, esto generalmente, claro, va a producirse por causa autoinmune y tiene relación con el vitíligo. Para los que no lo sepáis, es una patología, una afectación dermatológica en la que se pierde la pigmentación de la piel y aparecen como manchas. Bueno, luego va a haber una hipotensión, como acabo de explicar, y una pérdida del pelo. Y bueno, pues aquí se acaba el tema. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo sobre la fisiopatología de las glándulas suprarrenales. Espero que os haya servido de ayuda. Yo voy a intentar hacer más vídeos de este tipo. Intentaré conseguir una mejor cámara. Y bueno, mi objetivo con estas clases resumidas es que bueno, que se entienda la medicina de una manera fácil y que no por ello tengamos que dejar pasar detalles importantes. Yo creo que se puede explicar todo de una manera muy esquemática, muy sencilla, que entre muy bien en la cabeza y que no se olvide con facilidad. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta otro vídeo.